Lo mismo que pasaba en aquel tiempo pasa ahora y a lo mejor algunos dicen, no, es que ahora está mucho peor. La cruz derriba barreras y nos coloca a todos en el mismo nivel. Creo que Dios nos da la autoridad de cuando identificamos a estas personas que están causando esta disensión, podemos decirles con firmeza que esto no es lo correcto, pero tratarlos con amor, como lo hacía Pablo. En San Mateo, todo lo que pidierais en oración creyendo, Lo recibiré. Hola, sean todos bienvenidos a un repaso más de la escuela sabática. Uno más, uno menos. Para esta ocasión estoy aquí acompañado de grandes personas que nos presentaremos a su debido tiempo. Mi nombre es Ian, estudio negocios internacionales y es un placer estar aquí. Para comenzar de manera rápida, yo le quisiera hacer una pregunta que es, ¿qué es tener una vida dichosa? ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Rivera de la Iglesia Universitaria aquí en la Universidad de Montemorelos. Una vida cristiana dichosa va más allá de la euforia de los sentidos, va más allá de la adrenalina e inclusive de la dopamina que se descarga con el scrolling. Es una vida de paz duradera con Dios. Una vida dichosa es el título de la lección de esta semana, Ciudadanía Celestial. En eso concentro mi atención, así que con eso soy dichosa. Y hola, mi nombre es Marcia Elizondo. Un gusto volver a saludarles, soy Lisbeth Ruiz, estudiante de Psicología, y tener a Cristo en mi corazón significa que los vacíos que quiere llenar el mundo, Dios los va a llenar. Y a pesar de mis problemas, a pesar de todas las tormentas que pueda tener, Dios me da esa felicidad y esa verdadera dicha, porque me va a dar estabilidad en aparentemente un mundo que se destruye. Así es, una vida dichosa en Cristo. Ese es el título de esta lección, una ciudadanía celestial. Y antes de continuar y para pasar un poco al repaso de esta lección, Pastor, ¿nos acompaña en oración? Les invitamos a orar. Nuestro Dios y Padre, una vez más, vamos a estudiar tu palabra. Rogamos tu presencia, la dirección de tu Espíritu, para que lo que platiquemos aquí glorifique tu nombre y también sea bendición para alguna persona, de los que estamos en el set o de quienes nos siguen en la transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Esta lección, la séptima de nuestras 7 lecciones, ¿verdad? Habla sobre nuestra ciudadanía, pero en el libro de Filipenses, que es de donde se toma, Pablo ahora está cerrando la carta que le da a la iglesia de Filipos, más específicamente en Filipenses 4:6, que me gustaría darle lectura a este versículo. Por nada estén afanados, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Este contexto que nos da Pablo para este versículo es porque la iglesia de Filipos, corríjanme si me equivoco, estaba viviendo en una ciudad que era romana. Entonces vivían no solamente en contra de lo que los romanos decían, sino que también internamente estaban pues tambaleándose. Entonces, esta realidad que vivía la iglesia de Filipos, ¿qué tan diferente es a lo que a día de hoy vivimos? Porque había corrupción, había malos tratos, había problemas. ¿Qué opinamos nosotros de esta realidad que vivía tanto la iglesia, Pablo y hoy en la actualidad? Fíjate, la lección dice mundo corrupto, inmoral y malvado, describiendo aquel mundo. Pero, pues, ¿qué tan diferente es eso a lo de hoy? Hay otras cosas, sí, pero el esquema es el mismo. Del Señor Jesús se dice que fue tentado en todo. Y digo, oye, pero en aquel tiempo no había cosas que hay ahora, no, pero fue tentado en todo, o sea, en todo. Todos los principios están en juego. Y hablando de un mundo corrupto, inmoral y malvado, subrayo los patrones familiares, porque se está hablando de modelos. Sí. Los patrones familiares, hoy en día tú puedes encontrarte con un hombre que golpea en su casa a su familia. Oye, pero escarbas, porque no, es que a él lo golpearon. Pues a mí me golpearon, yo aprendí eso y vengo a golpear.
O sea, nos excusamos en eso, en patrones familiares y esquemas tóxicos. Entonces, el mundo de allá, de entonces, el mismo de hoy, el ser humano está corrompido. Así es, muy correcto lo que él comenta. Incluso, pues al pensar en estas circunstancias y aterrizarlas a la actualidad, pues hay quien se pone temeroso, hay quien se angustia, quien cae en desánimo o simplemente en aterrarse. Sí, es verdad que lo mismo que pasaba en aquel tiempo pasa ahora y a lo mejor algunos dicen, no, es que ahora está mucho peor. No nos imaginamos cómo en comparación, ¿no? De lo que había en el pasado y lo que hay ahora. Pero yo creo que con esa intención Pablo escribe lo que leíste ahora, pero que en realidad es el versículo para que lo memoricemos. Ajá. Y bien haremos en mantenerlo como un estandarte. Por nada estéis afanosos, porque a Claro. final de cuentas, pues no es lo de aquí y ahora lo que nos importa, sino mantenernos, pero en lo que viene más adelante. En lo celestial. Así Sí es. es. ¿Saben que todo esto me hace pensar si ya llegamos a ese punto o ya sobrepasamos la actualidad que estaba en ese tiempo? Pablo menciona algo muy fuerte que dice que son enemigos de la cruz, y a pesar de que los señala, les dice, ustedes son enemigos de la cruz, nos hablaba de que llora y los amaba porque realmente amaba a estas personas. Y creo que es una realidad que se vive en nuestra iglesia, que bueno, Pablo utiliza la palabra que eran enemigos de la cruz, pero aparte de eso, que los amaba, decía que tenemos que apartarnos de estas personas, bueno, no apartarnos, pero no imitar sus conductas. Es lo que a lo mejor en muchas iglesias pasa esto, ¿no? Que están en un mundo lleno de corrupción. Al entrar, a veces tendemos a imitar las actitudes que tengan los demás. Entonces Pablo los decía, ustedes tienen que ser apartados, pero amarlos a pesar de todo. Y justamente hablando esto de modelos, de enemigos de la cruz, de cómo vivir una vida cristiana pues en Cristo, ¿no? Válgase la redundancia. Ahora, antes de continuar y antes de seguir diciendo que es una vida pues celestial conforme a Cristo, vamos a ir con la pregunta del Vox Populi. Y te invitamos a ti, que nos estás visualizando ahora, para que puedas tú ponernos en la parte de los comentarios lo que opinas acerca de esta pregunta, aparte de lo que nuestro público nos va a decir en unos momentos. Entonces, la pregunta del Vox Populi es, ¿qué significa para ti la promesa de la vida eterna? Significa que no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, tenemos la promesa de que Cristo volverá a llevarnos a un lugar en el que todas las cosas serán perfectas. Creo que considero que me da esperanza, ya que me recuerda que la vida es pasajera y que en algún momento la muerte y todos los sufrimientos van a dejar de existir, y la promesa de que voy a estar con Dios en el cielo, eso me da la certeza y la seguridad de que vale la pena intentar un día más a la vez y poder estar seguras de que vamos a vivir para siempre. Entonces considero que eso es lo más importante. Esperanza en que tenemos un propósito más allá de esta tierra. La promesa de la vida eterna es la seguridad de que tenemos la esperanza de vivir con Cristo y disfrutar algún día de su presencia. Para mí significa que existe algo más allá de este mundo, de lo cual podemos estar agradecidos con Dios, y es una muestra de su gran amor. Que vamos a vivir con Él maravillosamente y que sus promesas realmente se cumplen. Y el lugar que Dios está preparando para nosotros es realmente un lugar espectacular donde cada uno de nosotros deberíamos de anhelar vivir con Él. Una promesa en la que puedo confiar mientras viva en este mundo lleno de tristeza y dolor. Ocupa un lugar muy importante, ya que el poder conocerle me permite poder tomar decisiones sabias o correctas en las diversas situaciones de mi vida. Y regresamos a este espacio una vez después del Vox Populi. Les damos gracias a todos los que han estado comentando en la parte de aquí abajo. Continuando con esta charla, en mis apuntes hubo una pregunta, hubo un énfasis que a mí me hizo mucho ruido, pero me gustó también mucho, que yo se las quiero compartir en este momento. ¿Quiénes serían los que causan división en contra de la doctrina? ¿Y cómo haríamos para alejarnos de estas personas o sucesos? Porque también pueden ser las dos. Mira, ahí en esa sección una frase que yo creo que es de las centrales de la lección de esta semana. La cruz
derriba barreras y nos coloca a todos en el mismo nivel. Sí. ¿Cuál es el nivel? Somos pecadores necesitados de un Salvador, todos. Independientemente de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro origen étnico, qué sé yo, o sea, cualquier cosa que me digan. Todos somos pecadores necesitados de un Salvador. Ahora, el apóstol Pablo habla de gente que, como dices, causa divisiones. Y atención a esto. La percepción que tengo es que no está hablando de gente de fuera de la iglesia. Porque de los de fuera se espera que piensen diferente. O sea, que su mundo es otro. Está hablando gente que se dice ser de la fe y que aquí es donde causa las divisiones. Gente que se dedica a atender sus propios impulsos y a atender lo terrenal, nada más. Pero también yo creo que esto aplica para cualquier, es decir, no solo dentro de la iglesia, sino cualquier grupo o sociedad a la que pertenezcas. Siempre va a haber alguien que piensa diferente, que cree que las cosas deben ser diferentes, que cree tener la razón más que los líderes, organizadores, etcétera. Entonces, me parece que la misma situación aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues todos estamos en lo mismo. Aquí dice, la cruz nos ubica, aquí nadie es más que nadie, y por eso creo que no solo es para la iglesia adventista. Probablemente alguien que nos esté escuchando pertenece a otra iglesia o a otro grupo, a alguna sociedad en la que se ve por un bien común, pero siempre va a haber estos elementos, ¿no? Que es en los que no debiéramos centrar la atención, sino cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la visión, ¿no?, que se tiene para llegar a algo. Sí, de hecho, mencionas el asunto de la unidad y las divisiones. En las lecciones pasadas ya quedó claro que no pensamos igual, pero en medio de la diversidad hay unidad, puede haber unidad en Cristo. Y aquí se está hablando del asunto doctrinal, de nuestra creencia, que Jesús murió por nosotros, nuestro Salvador, y de repente venga alguien y diga un disparate doctrinal, pues. Es donde se arma una división interna. Eso es lo peligroso, lo interno, no tanto el ataque que viene de allá afuera. Exacto. ¿Saben que creo que todos nos podemos convertir en enemigos de la cruz? Cuando buscamos nuestra propia autoridad, cuando buscamos que nuestra voz sea la principal. Y pues tenemos los principios, ¿no? En la Biblia, acerca de la Biblia, pues nos dice cómo podemos identificar a estas personas. La Biblia nos dice, si a la ley y al testimonio, si no dijera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo como joven adventista, creo que Dios nos da la autoridad de cuando identificamos a estas personas que están causando esta disensión, podemos decirles con firmeza que esto no es lo correcto, pero tratarlos con amor, como lo hacía Pablo, tratarlos con ese cariño y ese amor, pero diciéndole que esa postura no es correcta. Y intentar explicarle con mucho amor, mucha paciencia a lo largo de toda la Biblia, podemos encontrar los principios de la Biblia son claros, estos nunca van a cambiar. Entonces podemos decirle a esta persona que lo que está haciendo, pues esta postura es incorrecta, ¿no? Sí, o simplemente pues que se mantenga la paz dentro de... Me encanta en Filipenses 4:7, que se cita a lo largo de la lección, donde dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, también guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que sea esa palabra tan cortita, de tan solo 3 letras, pero que sí puede darnos que esto sea el elemento que nos mantenga unidos para poder llegar a lo que realmente es lo más importante, ¿no? Y justo como bien mencionamos, la paz de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros le podríamos decir a aquellas personas que nos sintonizan cómo experimentar esta paz en el Señor? ¿Cómo podría cambiar nuestra perspectiva? Porque la paz, una vez que entramos en una circunstancia que nos mueve,
podría ser que nos quite nuestra paz, que nos quite nuestro sueño, que nos quite nuestra calma. Pero ¿cómo hacer para que esto no nos perturbe tanto, ya que es una paz en el Señor? El apóstol Pablo está hablando de oración, de ruego, de depender de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedo tener paz si apenas acabo de pedir? Sí. Y el Señor nos dijo en San Mateo, todo lo que pidierais en oración creyendo. Lo recibiréis. Hay un detalle, y ya se ha mencionado durante la lección de este trimestre. Qué difícil es creerle al Señor. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Y además, qué difícil es tener paz. Sí. Entonces, bueno, es que se deriva de ahí. Mientras yo no le crea, exacto. Si me dice te perdono, créele. O sea, porque te perdono. Pero ándale, Señor, perdóname. Hijo, ya te perdoné. Pero de veras. Pero en serio. Pero en serio, mira. Y ya te duermes así en la mañana. Pero Señor, perdóname. O a veces además de pedir perdón, ¿no? A veces es para vencer algún temor. El miedo. Tener miedo es terrible. Y tener una fobia. Más. De verdad, créanme, gracias a Dios que superé yo una fobia que tenía a subirme a los aviones, pero cuando una persona enfrenta una fobia y te dice, no, tranquilo, no puedes estar tranquilo porque falta ahí un elemento. ¿Y cómo lo logras? Bueno, el mantenernos unidos y en oración, y esta lucha que tengo, eso, dame paz en eso. Cada quien sabrá sus miedos, sus fobias, sus situaciones, ¿verdad? Sus revoluciones mentales, pero es el elemento de estar tomados de la mano de Dios. Exacto. Y estos comentarios que estamos haciendo referentes a la paz de Dios nos llevan a lo que el experto nos va a decir para esta lección. Así que bueno, les invito a que podamos pasar a la parte del experto con la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones prácticas tiene la conciencia de la ciudadanía celestial para el liderazgo cristiano y la ética social del creyente en el mundo actual? La ética y el liderazgo es afectada por quiénes somos. De ahí parte de nuestra identidad. Y la lección de esta semana nos recordó que somos ciudadanos del cielo. Que estamos de paso, somos extranjeros y estamos de paso aquí. ¿Cuál es la actitud? Bueno, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿A qué marcha debo acudir? ¿Por qué candidato debo votar? ¿Cuál es mi labor? Y entonces tenemos que recordar una realidad. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Eso lo va a hacer Jesús cuando Él venga. Somos embajadores de un reino cuya principal misión es invitar a quienes están en este mundo a ser parte de ese reino diferente. Pero como embajadores no podemos destruir el lugar en el que estamos de paso, ni dar un mal ejemplo. Tenemos que ejemplificar el reino al que pertenecemos, haciendo nuestro mejor esfuerzo en el área en el que nos encontramos, a quienes podemos ayudar, a quienes tenemos alrededor. Y al final esto hace que cambiemos nuestra actitud de liderazgo y de ética. ¿Qué es lo mejor que tienes para dar? ¿Una despensa? ¿Un consejo? Lo mejor que tenemos para dar es a Jesús. Ya cuando Pedro y Pablo acudían al templo decían, no tengo oro, no tengo plata, pero lo mejor que tengo para darte es a Jesús. Si les damos oro y plata, podemos dejar a los paralíticos siguiendo en este mundo. Por eso nosotros damos lo mejor. Y hagamos nuestra parte, demos lo mejor de nosotros, pero que no se nos olvide lo mejor que tienes, el mayor tesoro. Y lo que puedes compartir es a Jesús. Y la esperanza de que en su venida Él va a resolver todas las cosas. Que Él va a arreglar todo lo que está mal en este mundo. Que Él traerá justicia a todas las injusticias de este mundo. Y Él sanará todos los problemas en el que vivimos cuando Él regrese. Agradecemos al experto por esta reflexión que nos comparte y le seguimos invitando a cada uno de ustedes que pueda comentar y externar lo que piensa cada uno. Ahora, regresando a este punto de la lección, las claves del contentamiento. Pablo, alrededor pues, de la carta a los filipenses, nos habla sobre
¿cómo es que nosotros, a pesar de las circunstancias o la iglesia de Filipos pueda vivir en unas situaciones pues difíciles, les da recomendaciones, o sea, les da unas palabras de aliento que a día de hoy son promesas bíblicas? Yo les quisiera preguntar así de manera un poco más entre nosotros, porque de aquí nada va a salir, ¿no? ¿Cuál es la promesa que a ustedes los mantiene el día de hoy aquí y que las ha ayudado en sus peores momentos? Una promesa, a mí me encanta el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. A mí, de hecho, es mi versículo favorito, Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y no solo en el camino, en la carretera, hablando de viajes o algo así, no. En los caminos ahí, dentro del trabajo que realizamos, ahí en el camino de tu recámara a la recámara de tu hijo, tal vez, ¿no? En el camino cerca. Me encanta pensar en la presencia de los ángeles. Y eso me hace sentir que no estoy sola. Así que esa es mi promesa favorita. Saben que hablando acerca de la paz, la pregunta anterior, pues la paz solamente radica en Cristo. No podemos tener paz si no estamos con Cristo. Y eso es algo que me llena de gozo y me mantiene aún, porque recuerdo que a pesar de todos mis problemas, a pesar de todo lo que tengo, puedo tener paz en Cristo. A lo largo de esta semana vemos un versículo que decía: regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Al estudio de esta lección que me encantó, puedo ver que Dios está conmigo, y aparte de que está conmigo me dice: regocíjate. Aunque tengas muchos problemas, aunque tengas muchas preocupaciones, aunque tengas los vaivenes de la vida, te dice: regocíjate porque yo estoy contigo, yo estoy aquí. Entonces podemos experimentar esta verdadera paz y este verdadero regocijo, porque me da la verdadera felicidad y la verdadera dicha de que soy cristiana y que Dios está conmigo. Wow, qué bonitas promesas, ¿no? De cada uno de nosotros. Yo quisiera compartir una que mientras yo andaba reflexionando en esta pregunta, recordé que mi abuela, desde que yo soy pequeño, siempre me ha dicho el versículo de Filipenses 4:13. Y bueno, ella no lo sabe todavía, ¿no? Pero si yo le comentara que a día de hoy estamos platicando aquí, o sea, yo no sé si ella lo hizo a propósito, yo no sé si fue coincidencia, pero que estemos hablando justo de la carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi promesa que desde niño mi abuela me ha inculcado. Pero ahora, teniendo nuestras promesas, las promesas del público, ¿cómo es que nosotros actuamos o, pues sí, tomamos cuando sentimos que las oraciones que hacemos no son contestadas? Porque la iglesia de Filipos pasaba por una situación muy fuerte. Los perseguían, ellos estaban tambaleándose. Pero ¿cómo nosotros podemos continuar en este camino aun cuando parece que nuestras oraciones no son contestadas? Y ahorita que mencionas Filipenses 4:13, que de hecho es el versículo favorito de más de uno de los que nos están siguiendo, el texto anterior nos marca una clave. Todos tendríamos que reconocer que el apóstol Pablo era un hombre de fe y de oración. ¿Qué oraciones tan poderosas las de Pablo? Pero Pablo dice: sé vivir humildemente y tener abundancia. Porque a veces había, a veces no. Sé estar saciado y tener hambre. Tener abundancia y tener necesidad. O sea, el apóstol Pablo sufrió varias y muy buenas. La clave de Pablo, creo yo, que es que conocía a Dios. O sea, si yo conozco a Dios y me doy cuenta que Dios es todopoderoso, o sea, que me puede sacar del lío que tengo, eso es indiscutible. Así es. Pero también es omnisapiente. Aparte de que me puede sacar del lío, sabe lo que es mejor. Y probablemente el que yo esté en ese lío es lo mejor para mí ahorita. Pero yo no lo sé. Pero ajá. Él sí lo sabe. Entonces lo tercero es saber que Dios es bueno. Y que lo que permita para mí es bueno. Eso me va a llevar a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Él puede todo, pero también sabe todo. Y lo que permita va a ser bueno para mí. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Bueno, no es de Filipenses la cita que voy a decir, pero la lección nos da una lista de citas para esto, que son promesas, ¿verdad? Y certidumbres bíblicas. En Mateo 6:32
Su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Yo digo, bueno, ya, Él ya lo sabe. ¿Qué me toca hacer? Hace muchos años yo aprendí a orar, creo que se los comenté hace algunas semanas. Señor, tú pelea mi batalla, porque tú ya lo sabes. Yo no sé con qué me voy a enfrentar, con qué tropiezos pudiera encontrarme, pero tú ya lo sabes. Entonces, ¿para qué me angustio? Nada más ayúdame así como a poder entender y hacer tu voluntad, no la mía. Exacto. ¿Saben que mi papá me enseñó que cada vez que le pedimos algo a Dios en oración, nos dice que tenemos 3 contestaciones: sí, no o espera? Exacto. Y lo he vivido en mi vida cuando digo, ay Señor, ¿por qué no me contestaste esta oración al instante que yo la quería? Empieza a pasar el tiempo, empiezo a ver cómo transcurre y empiezo a decir, wow, era por esto. Señor, tú querías que llegara a esto, tú querías que aprendiera esto. O cuando digo no, cuando Dios me dice no, entiendo que era lo mejor para mí. Y tenemos que estar conscientes que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y si Dios tiene el control de nuestras vidas, debemos estar seguros, debemos tener esta paz porque nuestra vida está en las manos de Dios y puedo saber que mi vida está llena de éxito porque está al lado de Dios. Así es. Y ahora, para terminar este repaso de lección en un minuto, un poco más de un minuto, ¿cuál es la lección, cuál es el mensaje con el que nos quedaríamos cada uno de nosotros ahora después de haber conversado de este tema? Ay, después de ver la vida de Pablo, yo digo, ¿cuántas pruebas más me falta pasar a mí? Pero me quedo con la actitud positiva de Pablo. Positiva. Como ciudadano del reino de los cielos, tengo privilegios y tengo responsabilidades. Y aunque sufra algunas cosas en esta vida como todos sufrimos, tenemos una esperanza de un mundo perfecto. Amén. En la vida podemos estar rodeados de problemas, rodeados de dificultades y de fracasos, pero si estoy con Jesús, puedo encontrar la verdadera fuente de la felicidad. Exacto. Y yo me quedo con que a pesar de esas circunstancias que podamos vivir dentro y fuera de la iglesia, Dios siempre está presente, porque es parte del proceso. Bueno, esta fue la última lección que habla sobre la iglesia de los filipenses. Entonces, espero que todos podamos tener una reflexión de lo que vivió la iglesia en su momento. Y te invitamos a ti a que nos puedas acompañar en el siguiente día. Un gusto.